Terapia de café. Vivir sobrio está chido. Este es un podcast del Distrito 13, área de F Centro. Las experiencias vertidas en este podcast son puntos de vista de los miembros de Alcohólicos Anónimos y de cómo viven el programa. Las opiniones expresadas en este programa no hablan a nombre de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. 5, 4, 3, 2. Hola, bienvenidos a Terapia de Café, donde vivir sobrio está chido. Yo soy Vic, su amigo y compañero. Hola, yo soy Ben, también amiga y compañera. ¿Qué tal? Pues miren, bienvenidos. Hoy es nuestro primer programa de este fabuloso podcast Terapia de Café, donde vivir sobrio está chido. Pues si ya han escuchado el audio previo de la presentación de lo que vamos a tocar, hoy tenemos como tema una breve guía a Alcohólicos Anónimos. Y también vamos a indagar un poco en la historia de nuestro propio título como podcast, Terapia de Café. ¿Qué es Terapia de Café? ¿Cómo es que la comunidad de Alcohólicos Anónimos adopta el café como su bebida predilecta? Y cómo es que esta práctica en los grupos pues empezó a tener un efecto positivo para los que estaban integrándose como recién llegados, le decimos nosotros, a agruparse, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos podemos decir qué es la comunidad? ¿O cómo podemos expresarle a los que nos escuchan y los que no saben de Alcohólicos Anónimos qué es la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Muchas gracias, Vic. De hecho, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten mutuas experiencias, fortalezas y esperanzas para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. De hecho, el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es únicamente el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, simplemente se mantienen ellos con sus propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos, a comparación de lo que muchas veces se cree, no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna, nada. No interviene en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. El objetivo primordial de Alcohólicos Anónimos en general es mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Híjole, pareciera ser que se tocan como puntos en donde la gente quizás pues no sabe, ¿no? O si tiene alguna idea muy vaga, ¿no? Porque bueno, no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Que cuando la gente llega a saber que asistes a Alcohólicos Anónimos, ¿qué es lo primero que piensan? ¿O qué es lo que te ha sucedido a ti de que si es esto, si es aquello, es que ahí hacen eso, otras cosas? Claro, porque es muy importante quitar esos tabúes, esos temas que muchas veces se tienen entre la sociedad, ¿no? O sea, que no saben realmente qué es AA como un todo, no tienen una idea en general de qué es Alcohólicos Anónimos. Entonces, muchas veces tenemos estigmatizada tan solo la palabra alcoholismo, que de hecho lo define la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que es progresiva y mortal. Muchas personas no comprenden esa parte de que es una enfermedad, creen que simplemente es un vicio, que es algo que se puede dejar fácilmente, que es algo que podemos dejar de la noche a la mañana. Entonces, me gustaría mucho que pudiéramos empezar a hablar de qué es el alcoholismo para que empecemos a quitar esos mitos, ¿cómo ves? Bien, mira, y quizás brevemente, un hombre se dio cuenta de que no podía controlar su manera de beber, entraba y salía del hospital, el doctor ya lo había desahuciado, le había condenado a 1 año si seguía bebiendo como bebía, y un día lo visitó un amigo, le dijo que ya no bebía más, que solamente tenía que aceptar que tenía un problema, una incapacidad, que es controlar su manera de beber, y que transmitiera eso a otras personas con el mismo problema, ¿no? Oye, y de ahí, Vic, pero hablando de beber, a ti dime, ¿cómo te gusta el café? Uy, la pregunta obligada del podcast. Pues mira, aquí abriendo un poquito esto de terapia de café. Yo en los grupos comúnmente pues se sirve soluble. En los grupos yo lo tomo 1:30, así tal cual, 1:30 de café y 1 cucharada de azúcar, ¿no? Pero obviamente en la vida cotidiana pues me gusta el expreso, me gusta el cortado, me gusta el turco,
Y pues bueno, de ahí pues nos podemos llevar una lista larguísima porque pues me gusta el chai y muchas cosas que puedo yo beber. Pero dentro de la comunidad pues me gusta fuerte el café. ¿Y a ti, Den? Pues es que el cafecito que se da en la terapia de café es algo único, de verdad. Yo les puedo decir que ese cafecito doble, en lo personal, a mí me gusta mucho. Pero tal y como tú comentas, en la vida cotidiana a mí me gusta en lo personal el expreso, me encanta el expreso y también el capuchino. Aunque si me pongo un poquito exigente, claro, me gusta mucho el affogato, así que les dejo de tarea que es ese café. Wow, pues yo creo que para la próxima, o de aquí terminando esto, nos vamos y probamos el affogato. Me parece perfecto, pero sígueme contando entonces quién era esta persona, porque la verdad ya me dejaste picada. Pues mira, para no hacerlos esperar tanto y indagar mucho en lo que es Alcohólicos Anónimos, su nombre era Bill W., ¿no? Fue uno de los iniciadores de esta fabulosa fraternidad llamada Alcohólicos Anónimos. A su vez, pues intentó llevarle el mensaje a muchas otras personas cuando se dio cuenta él de esta incapacidad. Entonces, ¿qué es el alcoholismo? Como tal, es aquella persona, ¿no? O el alcoholismo es una enfermedad que atañe a la persona que tiene poco control en su manera de beber. Nuestra comunidad cree que los alcohólicos no pueden controlar su manera de beber porque están enfermos de cuerpo y mente, o quizás, de algún modo decirlo, de las emociones. Si no deja la bebida, el alcoholismo casi siempre empeora. O sea que si no para de beber, esta persona pues puede tener complicaciones físicas. Pues obviamente esta manera de beber compulsiva, sin control, puede afectar pues en su entorno familiar. O sea, entonces me estás diciendo que no solamente es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, sino que además es una enfermedad emocional. ¿Eso me intentas decir, Vic? Pues de alguna manera el alcoholismo, obviamente por este estigma de que se cree que el alcoholismo pues es no querer dejar de beber, algo de moral, un mal hábito y todas estas cuestiones que a veces la gente no sabe, pero que la Organización Mundial de la Salud o los profesionales que se han especializado precisamente en trabajar con alcohólicos han detectado que el alcohólico sufre de una alergia. En nuestro libro llamado Alcohólicos Anónimos, texto básico, en la primera parte de ese libro viene una parte muy importante para nosotros, o fue una parte muy importante para nosotros, y es una parte muy importante para la gente en general, que es la opinión del médico. Fue un doctor que precisamente atendió a este personaje, el primer pionero de Alcohólicos Anónimos, que es Bill W., y el doctor es el doctor William Silver, que él se especializó por 20 años en tratar a alcohólicos y drogadictos. Así lo dice el libro. Okay. Pero sin en cambio, esta persona no pudo o no lograba que una persona dejara de beber por completo. O sea, porque este fenómeno, a lo que nosotros le llamamos fenómeno imperioso o la obsesión, aunada a una compulsión, se desata una alergia que, a diferencia de las demás alergias, fíjate que es muy curioso, que es lo que a veces no se comprende en la familia, en los amigos, los patrones, el por qué el alcohólico bebe de esa manera. ¿Por qué no se puede controlar? ¿Por qué si tiene familia? ¿Por qué si tiene trabajo? ¿Por qué si tiene un buen puesto? Esta persona no puede discernir entre lo importante o su salud en decidir beber o no beber. Él ya perdió esa capacidad y para nosotros eso es la alergia, una compulsión que nos hace beber aún en contra de nuestra voluntad. Vulgarmente, o la jerga popular es ya me piqué, ¿no? Que bebo como los hombres y todas esas cuestiones que se han adoptado hasta socialmente. Se ve bien aceptado alguien que tolera mucho el alcohol, pero que con el consumo mismo de esta gran tolerancia viene una decaída, y para nosotros esa es la alergia, cuando ya el cuerpo demanda beber más, aun cuando la persona ya no puede o no quiere beber. Claro, y de hecho ahora tiene más sentido porque justamente, o sea, me estás comentando síntomas que no todos los alcohólicos tienen, claro, pero en varias etapas de la enfermedad muestran este tipo de señales. No todos los alcohólicos, sino en la misma ciencia médica, y esto proviene de la
especialista Marty Mann, que fue la fundadora del primer instituto sobre alcoholismo en Estados Unidos, que determinó tipos de bebedores. Porque precisamente no todo el que bebe, obviamente nosotros no estamos estigmatizando el alcohol o satanizando el alcohol, sino que no todo el que bebe alcohol puede ser un alcohólico o es un alcohólico. Por eso hay ciertas características y síntomas que pueden detectarse desde los inicios del consumo del alcohol para poder ser quizás o pensar que podemos tener esta enfermedad, O sea, uno de ellos, no sé si tú me puedes ayudar, Den, que es el bebedor social. Ah, claro, el bebedor social es aquella persona que puede beber de forma paulatina, sin ningún problema, aquella persona que puede consumir una cerveza, una bebida de esas populares que se encuentran hoy en día, ¿no? Por ejemplo, y puede continuar con sus actividades de forma normal, sin ningún problema. Puede parar en el momento que quiera. Esa es la característica principal del bebedor social. Pero existe el otro bebedor que es el bebedor fuerte. Este bebedor fuerte es muy parecido, puede ser muy parecido al bebedor problema que nosotros le llamamos alcohólico. El bebedor fuerte no es fuerte porque bebe fuertes cantidades o mucho alcohol, sino es fuerte porque conserva su fuerza de voluntad. Porque a pesar de que puede tener complicaciones, y eso hay que dejarlo bien asentado, este bebedor fuerte puede incluso perder la vida por una congestión alcohólica. Incluso puede ir empeorando su salud. Pero cuando el médico, a diferencia de este personaje que hemos estado hablando, de Bill W., cuando le advirtieron que si seguía bebiendo de esa manera iba a perder la salud, él no pudo parar. Y es la misma situación que el alcohólico tiene, que no puede parar. Pero el bebedor fuerte, a pesar de la advertencia médica, tiene la fuerza de voluntad y la facultad, porque no se le desarrolló esta enfermedad y la alergia que conlleva esta enfermedad a beber en contra de tu voluntad. Este bebedor fuerte decide no beber. Llegó un enamoramiento, llegó una persona, un integrante nuevo a la familia, la advertencia del médico, la advertencia de un despido, la advertencia de que va a reprobar para los jóvenes las materias, o que el consejero le advierte que se sigue faltando, que se sigue llegando en estado de ebriedad a la escuela, pues se le va a suspender. Y él considera, porque tiene la fuerza de voluntad, que es más importante asistir a la escuela, continuar con sus estudios, o obedecer al médico, obedecer a la esposa, obedecer al jefe, y deja de beber sin ningún problema. Y esa es la diferencia entre el alcohólico. Ahora, ¿cómo nos podrías definir, a mí y a los que nos están escuchando en este momento, quién es un alcohólico? Claro, esto es muy importante determinarlo e identificarlo principalmente, porque de hecho son señales que pueden ser muy sutiles, como el bebedor problema que nos dices, pero que van más allá y que se van haciendo más grandes. Descubren, por ejemplo, que los bebedores problema, solamente el alcohol los hace sentirse seguros de sí mismos y cómodos con otra gente, porque suelen ser personas introvertidas, suelen ser personas que no suelen hablar, y con ese primer trago pueden sentirse, miren, los bebedores mundiales del mundo mundial. Son los alma de la fiesta. Claro, a menudo, por ejemplo, quieren un trago más al final de una fiesta, ¿no? Por ejemplo, están terminando alguna reunión o algo, y en vez de decir aquí paro, pues quieren continuar y continuar. Esos famosos after, Dios mío, ¿qué podemos decir al respecto? Esperan con ansia las ocasiones para beber y piensan muchísimo en ellas. Por ejemplo, cuando llega la quincena, cuando llega ese fin de semana que ya estamos listos para poder beber, esperan con mucha ansia ese momento. Por ejemplo, también se llegan a emborrachar cuando no tienen intenciones de hacerlo. Un ejemplo es cuando llega un fin de semana, llega algún festejo y tienen que ir a trabajar al día siguiente, pues ya no pueden parar, ¿sabes? Ya no pueden tener ese control de la bebida y pues suelen seguir tomando más, ¿no? No, y es que pasa, o sea, de verdad, bueno, no sé, pero a mí, yo supe que tenía un problema. No sabía qué, porque obviamente no llegó o no llegaba esta información, ¿no? Por eso nosotros abrimos este espacio para que llegue a más personas esta información y quizás puedan detectar por estos síntomas que hablamos,
pues, y puedan parar un problema que quizás más tarde les puede provocar más problemas. Pero de verdad yo yo sabía que algo no estaba bien. O sea, sabía porque bebí de alguna manera, pues que internamente yo me preguntaba, no sé si a ti te pasó, pero yo me preguntaba, ¿por qué no puedo beber como mi amigo? O sea, yo tenía esta visión de que los demás no se tomaban el vaso completo o la botella completa de una bebida, y yo ya tenía una o dos, tres ya en el cuerpo. O sea, no sé, ahora muy popularmente se dice, se me calentó la boca, ¿no? Se dice, híjole, boca de soplete, ¿no? No, Vicky, espérate, porque en tu caso, como hombre aquí en la sociedad, pues es comúnmente muy normal el ver eso, ¿no? En la sociedad, problema. Los hombres, mientras más toman, mucho mejor. Eso quiere decir que eres alguien fuerte. Pero imagínate a una como mujer, Vic. Imagínate que en mi caso, a mí muchas veces me llegó a pasar que me decían que yo era muy fuerte por aguantar cantidades de alcohol increíbles, lo que a lo mejor para la mayoría de las mujeres no es tan normal, para mí lo era. Entonces era un doble estigma el hecho de ser señalada, de tener entre mis compañeros, entre mis amigos, ese señalamiento de wow, o sea, Den puede tomar cantidades enormes de alcohol siendo mujer. Entonces ahí era donde yo me empezaba a dar cuenta que existía un problema mucho, mucho más mayor del que yo pensaba. Y fíjate que ahí entra lo que tú me decías al principio, aquí entra la parte emocional. Porque, fíjate, tanto como para el hombre como para la mujer, esa cuestión de, aguanto mucho, bebo mucho, a mí nadie me tira, yo puedo más con ustedes, de alguna manera, al principio, eso me dio como una superioridad a mis amigos. Wow. O sea, me sentí como que, a fuerzas. O sea, esta cuestión de sentirme menos, ¿no? Uh-huh. Uno de los síntomas es una que le llamamos hipersensibilidad. O sea, sentimos más que las demás personas. Un regaño, una llamada de atención, yo lo sentía casi como la Santa Inquisición, ¿no? Que no me querían, y yo no había llegado al mundo por amor. Pero esta cuestión que se empezó a desarrollar, ¿no? En mi personalidad o en mi persona, cuando recibí la atención de que yo era el que aguantaba más, el que bebía más, o sea, yo fui el rey del barrio porque yo era el que aguantaba más. De la fiesta. Y ahí es donde esta arma de doble filo, ¿no? Que nos da el alcohol, porque obviamente nos da esa seguridad de que yo era muy inseguro, no me sentía seguro de bailar, yo no me sentía seguro de hablarle a las chicas. Entonces, primer trago para sentirme ambientado a la fiesta, segundo trago para sacar a bailar a la chica, tercer trago, yo ya me sentía Superman, de verdad. Vaya que sí, eso es algo muy, muy importante, ¿no? El hecho de que el alcohol nos daba ese poder para lograr lo que quisiéramos. Oye, pero por ejemplo, ya acabamos de decir que es Alcohólicos Anónimos, me acabas de hablar de Bill W. y del Dr. Bob, pero entonces, ¿cómo ayuda Alcohólicos Anónimos al alcohólico? Esa parte es la que aún no me queda muy clara. Fíjate que, por ejemplo, nosotros... Bueno, yo pertenezco a un comité, quizás después vamos a hablar de las tradiciones y espero que nos sigan escuchando en sus dispositivos, porque es muy importante el hecho de cómo AA se empieza a tomar forma con estos comités. Yo conformo un comité que es Comunicación Digital, por eso es que estamos haciendo este podcast. Una manera de cómo apoyar o cómo ayuda a Alcohólicos Anónimos es pasando el mensaje. Pasamos el mensaje en clínicas, en escuelas, en instituciones, en empresas. Hoy se ha ampliado un poquito mucho ese espectro de pasar el mensaje para que cuando lleguen a las instalaciones donde se reúnen los alcohólicos puedan recibir a la persona que quiere hacer algo por su problema del alcohólico, que está descubriendo o escuchó que quizás lo que le sucede, porque esa es otra parte de la otra cara, porque cuando bebemos nos sentimos los reyes de la fiesta, pero ¿qué tal cuando todos empiezan a ir
porque no tienen este problema y uno quiere seguir bebiendo porque no se quiere quedar solo, porque quiere seguir, ¿no? Me pasó A ver, muchas veces. cuéntanos esa parte de la doble cara, de la alegría y después de cómo se sufre esta parte. No, es una cosa bastante cruel porque al principio crees tener a todos los amigos ahí a tus pies, crees tener a todas estas personas para contigo en la fiesta, pero ¿qué pasa después? Que tenés que quedarte solo, sola en mi caso, tener que estar buscando esos traguitos, ¿sabes? En todas esas botellas que quedaban, estar ahí picándole, ¿no? Como decimos hoy en día, ¿no? Picándole ahí entre las picadas, viendo si a ver no quedaba un poco de alcohol y tener que continuar buscando a tal grado de tener que exponerme en la madrugada, por ejemplo, para seguir buscando algo más de alcohol, cerveza, tú sabes, ¿no? Oye, pero por ejemplo, Vic, tú me estabas comentando que esto es una enfermedad y que se juntan en reuniones. Entonces, ¿Alcohólicos Anónimos me va a curar como tal o cómo? No, realmente yo creo que algo que tenemos que dejar claro antes de que termine este episodio es que la enfermedad del alcoholismo es incurable. Es una enfermedad progresiva y de consecuencias fatales. ¿Qué quiere decir progresiva? Que todos iniciamos quizás como el bebedor social, que al principio quizás podemos tener esta capacidad de decir, bebo y pum, y me voy. Después pasamos quizás al bebedor fuerte, que tenemos mucho control, mucho poder, ¿no? Y cuando ya nos llegamos al punto del bebedor problema, y no por la cantidad de que bebemos, sino por la cuestión de que tenemos esta característica, nos damos cuenta de que tenemos un problema. Entonces, en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, nos ayuda a reafirmar esta idea de esta impotencia que posteriormente vamos a hablar un poco más del primer paso, que es admitir que tenemos este problema, que no podemos controlar nuestra manera de beber, que hemos hecho, y los alcohólicos y los que nos escuchan, quienes han intentado dejar de beber y ven que no pueden o que quieren controlar su manera de beber y no pueden y que siempre terminan pues en las mismas, en situaciones en donde no se acuerdan cómo llegaron a ese lugar. Dentro de las reuniones, en la comunidad misma de estas participaciones, empezamos a expresar todas estas situaciones difíciles que pasamos en la trayectoria de nuestro alcoholismo, y eso hace lo maravilloso, que por fin encontramos un espacio en donde nos comprende porque alguien ya pasó con este mismo problema. Eso era lo que yo no podía quizás, y tenía muchos problemas en el entorno familiar, porque obviamente la familia no lo tiene, o quien no lo tiene, el problema es muy difícil que pueda comprender al que tiene el problema. Porque obviamente, pues quien no lo tiene dice, pues solo deja de beber, y a mí me decían, pues solo deja de hacerlo, ya no lo hagas, tienes trabajo, ve a la escuela, tienes a tu novia, ¿por qué lo haces? Entonces esta cuestión es tan frustrante de no saber cómo explicarlo, pues es que no puedo, ¿no? Claro, porque a mí muchas veces me pasó, por ejemplo, no sé si a ti te llegó a tocar, que muchos juramentos he llegado a hacer, he tenido que hacer muchos juramentos ante diferentes religiones, ante la familia, ante personas del trabajo, claro, y que no he podido cumplir. Entonces, aquí lo importante es saber si en realidad aquí me van a hacer que yo pueda cumplir esa promesa, o cómo está ese proceso para que yo pueda dejar esa primer bebida. Pues es que más bien que una promesa es como aceptar, ya lo mencionaba, ¿no? El primer paso es aceptar, y el hecho de aceptar sucede algo mágico y misterioso que nos libera de esa obsesión, porque eso fue lo que sucedió. O sea, en mi caso acepté que sí tenía el problema, porque entre más me negaba a tener el problema y entre más quería tener el control de mis tragos, más me iba sumergiendo en este abismo infernal, ¿no? Porque no me comprenden, me siento incomprendido, me siento rechazado, y entre este aislamiento va creciendo el consumo, ¿sabes, Den? Va creciendo el consumo. Entonces, entre más me siento así frustrado, incomprendido, más me voy aislando, y pues llega un punto, porque eso es lo que, pues al final los seres humanos que terminan en esa situación, que los vemos en la calle, pues es en realidad lo que queda o lo que quedó de un alcohólico, ¿no? Uno que empezó pues, siendo bebedor social, eso se puede convertir. Y el integrarnos a un grupo en donde las personas que están dentro de ese grupo
conocen y han experimentado esto, comprenden. Y cuando te sientes comprendido, te sientes arropado. Y cuando te sientes arropado, empiezas a tener una seguridad en ti de aceptar este padecimiento, y poco a poco, con el programa pues de Solo por Hoy, 24 horas, ¿no? De que nos invitan, nos sugieren no reunirnos en los puntos donde íbamos, en las reuniones, no estar con las personas que beben por un tiempo, en lo que empezamos a adquirir más seguridad en el sentido de no beber. Y eso es lo que hace Alcohólicos, o los grupos de Alcohólicos Anónimos, en las dinámicas diferentes que posteriormente vamos a hablar. Hay un folleto en donde nos dice una guía de cómo es un grupo, cómo funcionan, qué tipo de reuniones. Nosotros tenemos tipo de reuniones abiertas, cerradas, de estudio, de debate, de discusión, y donde podemos pues dar toda una visión más de que el alcohol no es necesario para vivir bien. Entonces, para yo comprender qué es Alcohólicos Anónimos, me estás diciendo entonces que es una comunidad mundial de personas que se ayudan a los unos a los otros a mantenerse sobrios, ofrecen una clase de ayuda a toda persona que tiene entonces un problema con la bebida y que quiere hacer algo para resolverlo. ¿Prácticamente es esto? Así es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, mi querida Den. Vamos a hacer un paréntesis, porque ¿qué creen? Que el nombre de nuestro podcast, que es Terapia de Café, Vivir Sobre está chido, precisamente nace de estas reuniones. Porque al final de estas reuniones se sentaban y empezaban a platicar de cómo empezaban a vivir el día a día sin beber. Cómo se empezaba a enfrentar a la vida, ¿no? Porque antes para todo era necesito beber. Que necesito enfrentarme a una situación diferente, una situación nueva, necesito beber. Y cómo ahora enfrentamos esas realidades o esas experiencias de la vida, pero ya sin alcohol. Y empezaron a reunirse después de las reuniones y empezar a expresar las vivencias quizás dolorosas, amargas que vive una persona con las problemáticas del alcoholismo. Y es ahí en donde empiezan a hacer todo este amor, oye, la empatía por el otro. Aunque no lo conozcas, aunque no sabes de dónde viene, qué hizo, porque eso realmente es lo que no nos interesa a nosotros, que hayas hecho, que hayas pasado, sino que nos interesa que tengas la oportunidad de alcanzar la sobriedad que quizás nosotros hemos alcanzado. Y este es precisamente el propósito de este podcast. Es que de verdad no hay nada más rico, en serio, que terminar una juntita y empezar a platicar de esas cosas que tú comentas, de todos esos problemas que yo no le puedo contar a cualquiera, ¿sabes? Porque muchas veces el alcohol me hacía creer que yo podía contarle a cualquiera mis problemas, ¿no? Esas emociones que tú decías al principio, esa enfermedad que tú comentas, no es tan fácil comentarla a cualquier persona. El hecho de que hoy en día pueda yo tener una junta, que pueda yo tener esa terapia de cafecito con aquella persona que sin conocerme me puede comprender y puede tener ese puente de comprensión con uno, la verdad es que es algo de verdad fantástico, es algo increíble que hoy en día podamos compartir esta experiencia, todo este conocimiento y aparte los testimonios que avalan que Alcohólicos Anónimos está funcionando hoy en día en pleno siglo XXI. Vamos a despedirnos y les quiero contar una historia muy breve para que el próximo capítulo indaguemos más en la historia de la terapia de café o por qué el café se volvió la bebida predilecta de nuestra comunidad. Fíjate de que otro personaje que tú mencionaste hace ratito, que es el Dr. Bob, que al final de algunos intentos que hacía Bill W. por hacer que dejaran de beber otros alcohólicos, no tuvo éxito por 6 meses. Conoce al Dr. Bob por circunstancias de la vida que después les vamos a tener que contar, pero para ser breves, este doctor, a pesar de que era doctor, a pesar que sabía de la salud, no podía dejar de beber y tenía un serio problema de alcoholismo. Se lo presentan a Bill W. Bill W. le comenta, le comparte su experiencia y lo que está haciendo para dejar de beber, e inmediatamente el Dr. Bob deja de beber. Wow. Y no por lo que le pudo decir o expresar, sino porque por fin alguien le hablaba de lo que él estaba pasando.
Es increíble cómo dos personas se juntan para dejar de beber en vez de para continuar bebiendo. Es increíble. Y precisamente, mira, hasta se me enchina la piel de decirlo, y es precisamente en donde nace la terapia de café, porque cuenta un amigo de la facultad de este doctor, ya cuando muere hay un libro que se llama El Dr. Bob y los buenos veteranos, que es un librazo, que de hecho lo leemos cada sábado en unas reuniones de lectura que tenemos bien padre, y él comenta que Anne, que era esposa del Dr. Bob, comentó una ocasión de que jamás había hecho tanto café en su casa como cuando se reunían estas dos personas, Bill y Bob. Entonces, de ahí pues se adopta la bebida predilecta de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, el café. Pues bueno, entonces vayamos por ese café, Vic, ¿te parece? Me parece perfecto y nos despedimos. Muchas gracias. Estamos nuevamente agradecidos porque nos hayan tomado un momento de atención. Nos vemos el siguiente episodio para continuar la historia de la terapia de café. Esto es Terapia de Café, Vivir Sobrio está chido. Yo soy Vic, su amigo y compañero. Yo soy Den, también amiga y compañera, y nos vemos el próximo episodio.